Le agradezco mucho al presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, que me tome la llamada. Lorenzo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Pascal, qué gusto de saludarte. Bueno, pues Lorenzo le comentaba con la audiencia en el bloque anterior que en sus declaraciones en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador parece decir que no habrá más dinero para el Instituto Nacional Electoral para realizar la consulta de revocación de mandato. Yo sé que no han contestado formalmente desde Hacienda la petición que le están haciendo, o a menos de que esto haya ocurrido en las últimas horas y yo no esté enterado, pero en todo caso, pues lo dicho hoy por el presidente es una señal muy clara de cómo vendrá la respuesta de Hacienda. Lorenzo. Pues muy probablemente no ha llegado efectivamente, Pascal, una respuesta oficial a la que Hacienda está obligada. Recuerda que hay una sentencia del tribunal que nos instruyó al INE a tratar de maximizar los recursos que disponemos para poder hacer la revocación de mandato, y esto el miércoles pasado nos llevó a aumentar la bolsa después de un esfuerzo adicional que hace el Instituto Nacional Electoral hasta los 1.500, casi 70 millones de pesos, 64 millones de pesos más de lo que ya teníamos. Y también hicimos un esfuerzo por abaratar la consulta, permíteme esta expresión, con lo que el costo de la misma pasó de 3.830, que es lo que costaría hacer una consulta bien hecha con todos los extremos de la ley y con todas las salvaguardas y garantías, a alrededor de 3.300 millones, es decir, un ahorro de más de 500 millones de pesos. Esto vuelve a la consulta un ejercicio sin margen de error, es decir, estamos al límite, cualquier detalle puede ser muy costoso, pero bueno, eso es lo que nos mandató el tribunal. Esto nos llevó a definir el monto faltante entre uno y otra cifra en 1.738 millones de pesos, que es lo que le hemos pedido a Hacienda. Hacienda está obligada por esa sentencia a contestarnos de manera fundada y motivada, cosa que hasta ahora nunca había hecho Hacienda, cuando se le habían solicitado ampliaciones. Pero lo que no nos ha respondido, ya desde la semana pasada el secretario de Gobernación en la mañanera, y hoy el presidente parecen efectivamente decir que no nos van a dar más recursos, lo cual es una paradoja, porque el principal interesado, al menos eso aparece públicamente, de que se realice la revocación de mandato, pues es el gobierno y los circuitos gubernamentales, pero los que están poniendo trabas para que la revocación de mandato pueda hacerse como lo pide la ley, pues es el propio gobierno. Primero la Cámara de Diputados con el recorte y ahora el gobierno con esta aparente negativa. Ha habido comunicación, yo he estado en comunicación con el secretario de Gobernación y demás, pero... ¿Y qué te ha dicho? Bueno, que van a hacer algún esfuerzo, están viendo si hay modo de generar esos recursos, pero pues por lo que hoy se dice parece que no. Por cierto, pero más allá de esto, Pascal, lo que sí es interesante es que recibimos la semana pasada, el jueves pasado, sí, un oficio muy atento, debo decir, del secretario de Gobernación, en el que, y le agradezco mucho, reconoce que no tiene ninguna atribución para meterse con el instituto, y nos mandó un documento, llámalo documento, en realidad es un PowerPoint de 5 páginas, que realizaron, entiendo, porque están los sellos, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, que es un documento, la verdad, muy poco serio, sin ningún rigor, que demuestra un profundo desconocimiento del INE y que nos sugiere un plan de ahorro que nos llevaría a violar todas las sentencias judiciales que hemos venido ganando en estos días. Incluso hoy el presidente, entiendo, presentó una tabla de comparativa de gastos, pues que nos compara con países, compara el presupuesto del INE de 2021 cuando tuvimos una elección federal, incluyendo el dinero de los partidos políticos, que no es del INE, con otros países que no tuvieron elecciones, como Colombia, pero además nos compara con un órgano de Colombia que no es el órgano equivalente del INE, porque el Consejo Nacional Electoral se parece más al Tribunal Electoral que no al INE, cuyo órgano, digámoslo así, homólogo o semejante, es la Registraduría Nacional, que es la que organiza elecciones, lleva el padrón de identidad nacional, etcétera, que es mucho más costoso. Entonces, lo que está detrás de todo esto, Pascal, a reserva de que si quieres comentamos lo que hasta ahora nos ha dicho oficialmente Hacienda, es que queda claro que no hay una intención
de que la revocación de mandato salga bien o conforme a la ley. Va a salir bien, porque la va a hacer el INE, pero que se haga conforme a lo que la ley establece. En realidad todo esto es un pretexto cada vez más claro, utilizado para descalificar al INE, por un lado, y por otro lado para tratar de ganar lo que se ha venido perdiendo sistemáticamente ante tribunales, que es la intención de reducir las prestaciones, mermar las condiciones laborales de todos los trabajadores del INE. Y hoy la revocación de mandato es un pretexto enésimo para ello. En realidad lo que parece es que no importa que la revocación de mandato se haga bien, sino más bien tratar de ganar por esta vía lo que ya se ha perdido, como te decía, en tribunales. Y por parte de algunos otros actores políticos, pues bueno, se han subido a este tren de descalificaciones con una lógica oportunista para tratar de ganar puntitos en sus ya abiertas y francas ambiciones por obtener en el futuro alguna candidatura a un cargo de elección popular, ¿no? Ahora, todo parece que sí se convocará porque están acercándose a las firmas requeridas, poco más de 2.800.000. En ese caso, entiendo que la Suprema Corte tendría que responder a la controversia constitucional que ustedes presentaron. Mira, efectivamente, Pascal, es inminente, yo creo que esto va a ocurrir esta semana, que se alcancen los requisitos que la Constitución establece para que sea convocada la revocación de mandato. Es decir, vamos a tener revocación de mandato y el INE va a hacer la revocación de mandato. El problema hoy es cómo va a poder hacer el INE esta revocación. El INE la quiere hacer como lo manda la ley, con todas las casillas que la ley establece y que son las mismas que en la última elección federal, 161,000 aproximadamente. El problema es que esta negativa, primero de la Cámara de Diputados y hoy aparentemente del gobierno, nos impide hacer la revocación como lo pide la ley. La ventaja es que luego de una serie de fallos, de resoluciones judiciales, de tanto de la Suprema Corte como del Tribunal Electoral, hoy queda claro que ya no va a haber responsabilidad del INE si no podemos hacer la revocación. Repito, podemos hacer la revocación porque de que queremos hacerla como lo pide la ley, claro que queremos. Son otros los que nos están impidiendo hacerla como lo pide la ley. Y entonces el INE ya no tendrá ninguna responsabilidad, y eso es algo muy positivo en tiempos en los que hay algunos actores que se mueren de ganas de vernos algunos consejeros tras las rejas, ¿no? Y que por eso han activado el brazo penal del Estado, que sigue abierto, por cierto. Sí, quisiera hablar de eso, pero preguntarte por abundar en lo que acabas de decir. ¿Tú ves un escenario en el que legalmente, ya sea la Suprema Corte o el Tribunal Electoral o ambos, obliguen al INE a instalar 161,000 casillas No, de sin hecho, dinero, sin el dinero suficiente? No, claro que no. Esas instancias, en el Poder Judicial hay todavía racionalidad, y por eso pues, no se puede pedir, ahí queda clarísimo, son juristas, muchos de ellos muy reconocidos y brillantes, a lo jurídicamente, a lo imposible nadie está obligado. Entonces, y de hecho la resolución del tribunal pasada, esta que nos ordena continuar con la revocación de mandato, que nos ordena fondear esto que te comentaba, tratar de generarle más recursos, abaratar la revocación y pedirle el remanente, el faltante a Hacienda, esa misma sentencia da pie a sostener que el INE, y por cierto también la resolución de 2 ministras de la Corte, que en diciembre nos ordenaron continuar con ese proceso, da pie para sostener que lo tenemos que hacer con lo que tenemos, y para decirlo coloquialmente, y para lo que nos alcance. O sea, para menos casillas, digamos, para las casillas que les alcance. Mira, déjame decirlo así. Si persiste esta negativa y se formaliza de generarnos más recursos, el INE tiene hoy disponibilidad financiera para instalar aproximadamente el tercio de las casillas, algo así entre 55 y 60,000 casillas, más o menos lo mismo que ocurrió en agosto pasado en la consulta con popular. la consulta popular. Y el INE, como entonces cumplió, también va a cumplir, va a haber menos casillas, pero hoy queda, eso es lo bueno de esta discusión, Pascal. Yo sé que hay algunos medios que están criticando, y algunos actores políticos que aprovechan esto para tratar de ganar, como decía, puntitos, pero la verdad es que el INE va a hacer un muy buen trabajo. Sí, lamentablemente las casillas van a estar más lejos de lo que ocurrió en la última elección federal, pero eso ya a estas alturas, gracias a esta gran discusión pública,
queda claro que no es responsabilidad ya del INE, sino de quienes paradójicamente quieren la consulta, la promueven, pero no quieren que se haga bien, o al menos no generan esas condiciones. Le agradezco mucho a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, que me haya esperado en la línea. Lorenzo, entonces, por resumir lo que me decías antes de la pausa, no hay un escenario en el que tú veas que las instancias legales los vayan a obligar a instalar 161,000 casillas sin el dinero necesario para ello, y que más bien lo que va a pasar al final es que tendrán que instalar entre 55,000 y 60,000. Y mi pregunta para ti es si esto pues no tendrá una consecuencia, es decir, que ante una menor afluencia en las urnas para esta consulta, el gobierno diga, pues es culpa del INE. Pues es muy probable, porque eso ya lo hicieron en la consulta popular en agosto pasado. Es decir, hay una clara intención de minar la credibilidad del INE, aunque pues se ha fracasado una y otra vez en ese intento. No por algo el Instituto Nacional Electoral hoy pues es la institución civil que sigue teniendo la mayor credibilidad entre las y los ciudadanos. Por cierto, una credibilidad que explica en buena medida y que coincide con los porcentajes de un tuit, una encuesta que en Twitter sacó el presidente de la Cámara de Diputados y luego borró porque no le gustaban los resultados. Pues es normal, digamos, eso es lo que ocurre y el sentir ciudadano. Y este gran debate que se está dando en torno a los recursos, pues la verdad evidencia pues lo paradójico de esta situación. El INE sí quiere hacer la revocación, necesita los recursos para cumplir la ley, y quien la promueve, quien desea que la revocación se lleve a cabo, pues es el que está boicoteando su realización conforme a la propia ley. Yo veo más sencillo que las instancias judiciales, claro, no soy un juez, no soy ni ministro de la Corte, ni magistrado del Tribunal Electoral, pero veo más fácil a estas alturas que se obligara a Hacienda a otorgarnos los recursos para cumplir con la Constitución, que se obligara al INE sin recursos, porque las sentencias tendrían que decirnos qué hacer. Y hoy lo que sí te digo, perdón, nada más un dato que es importante tener presente, lo que sí dicen las sentencias es que el INE, de manera expresa, para generar los recursos, para tratar de generar los recursos de su presupuesto aprobado para realizar la revocación de mandato, no puede dejar de cumplir sus obligaciones constitucionales. Es decir, no podríamos, por ejemplo, dejar de emitir credenciales para poder fondear la revocación de mandato, ni legales, por ejemplo, fiscalizar a los partidos políticos, ni tampoco estatutarias. Y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y de la rama administrativa es la norma que regula nuestras relaciones laborales. De hecho, la sentencia del Tribunal Electoral de final de diciembre pasado, que nos obliga a continuar con la revocación de mandato, dice con todas las letras que no podemos afectar obligaciones laborales. Por eso llama la atención el profundo desconocimiento del documento que nos mandó Hacienda. Que habla hasta de sindicato, ¿no? Mira, a ver, está tan mal hecho que habla de personal sindicalizado. En el INE no hay sindicatos, imagínate que, y por obvias razones, imagínate que se emplazara a huelga la noche anterior de la elección. Por eso la ley establece condiciones especiales para los trabajadores del INE, que incluyen, como no hay horas extras en el INE, otro tipo de contraprestaciones. O, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda dice que, y eso es increíble, porque entiendo que no conozcan la legislación electoral, no tienen por qué, no necesitan saber de cuestiones laborales, saber que el INE tiene un régimen laboral especial y por lo tanto no hay sindicatos, pero llama la atención que en datos que la Hacienda debería tener, como por ejemplo saber cuántos mandos directivos hay en el INE, se equivoquen tan garrafalmente diciendo que hay que ellos dicen como que hay 10 veces más, ¿no? 1,336 plazas de director de área, presidente, consejero sujetas a reducción salarial. En realidad son 121 plazas, lo cual habla de un profundo desconocimiento. Pero además, si le hiciéramos caso a Hacienda, estaríamos violando las sentencias del tribunal, que tienen blindado, afortunadamente, al personal del instituto frente a esta intentona de utilizar la revocación de mandato para lastimar sus condiciones laborales. Lorenzo, me quedan como 4 minutos y no quiero dejar de tocar el tema que abordaste brevemente el bloque anterior, el que está abierta pues una denuncia en contra de 6 consejeros y también el secretario ejecutivo del instituto, y aunque el presidente de la mesa directiva de la Cámara que presentó esa denuncia ha dicho que se desiste de ella, pues esa denuncia sigue activa y en cualquier momento pues puede ser utilizada. Así es, mira, el presidente de la Cámara,
que tiene una fijación personal y que evidentemente está tratando de utilizar esta confrontación con el INE para tratar de ganar puntos en pos de una abierta y franca aspiración política, afortunadamente presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, que es, junto con el Tribunal Electoral, la ruta que tienes que seguir jurídicamente cuando estás en contra, y eso se vale, de una decisión del INE. Lo que hizo además, y eso sí ya no se vale, al menos en un contexto democrático, pero que lo pinta de cuerpo entero en su vocación autoritaria, es detonar, es decir, denunciar el brazo penal contra quien piensa distinto o quien decide algo que no te gusta a ti. Esa denuncia fue rechazada por amplios sectores de la sociedad, académicos, constitucionalistas, exministros de la Corte, la Barra Mexicana de Abogados, opinadores, vaya, hasta el presidente de la República dijo que era un error seguir esa ruta. Por esa presión social, públicamente el presidente de la Cámara de Diputados dijo que desistía de sus denuncias, pero en realidad no ha hecho nada, o al menos no ha presentado ningún documento en donde diga que solicita que no se ejerza la acción penal. Pero con independencia de que lo haga, cosa que no ha hecho, que lo pinta de cuerpo entero, las denuncias contra servidores públicos, las denuncias penales, se siguen de oficio. Y hoy la Fiscalía General Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, en donde se radicaron estas denuncias penales, sí abrieron carpetas de investigación y están realizando indagatorias. Es decir, las denuncias y la amenaza de meternos a la cárcel sigue abierta. ¿Los han citado? O digamos, ¿cómo sabes que está abierta? Digamos que está activa la investigación. Porque le han hecho solicitudes, han mencionado el número de carpetas y le han hecho solicitudes al INE de información. Entiendo que son, dentro del ámbito penal, investigaciones preliminares, pero mientras no se no sea el archivo de esas carpetas, la amenaza, es decir, la intención que el presidente de la Cámara de Diputados detonó de meternos a la cárcel sigue abierta. Y eso es muy grave porque el efecto de demostración contra otros órganos del Estado pues es delicadísimo, ¿no? Es un amago claro y definitivo. Se cruzó una línea que era infranqueable en un contexto democrático, Pascal. Bueno, Lorenzo, vamos a estar muy pendientes, primero de la respuesta de Hacienda, que tendrá que estar fundamentada de acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral. Te agradezco mucho, Lorenzo. Al contrario, Pascal, un abrazo muy fuerte y gracias por la oportunidad. Gracias.